Es un placer dirigirme a mis discípulos en esta ocasión para continuar compartiendo con ustedes lo que es la palabra del Señor y entregarle a ustedes como herramienta para que su ministerio verdaderamente sea un ministerio fructífero. Vamos a orar al Señor para pedirle su dirección en este momento. Donde estén, por favor, inclinen su rostro y únanse conmigo en esta oración. Padre, te doy gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. En este momento nos dirigimos a ti para pedirte el oportuno socorro que necesitamos en cada momento, Padre, que ministramos. Te pido que la unción de tu Espíritu sea impartida sobre nuestra vida y sobre la vida de cada persona que escucha esta palabra sencilla, Padre amado, pero la realidad de tu Biblia, de tu palabra, dicha por ti, es la que nos sana, es la que nos cura y es la que nos hace andar en la victoria que tú, Señor, has prometido para tus hijos. En el nombre de mi amado Señor Jesucristo y con la confianza que me da el Espíritu Santo, comienzo, Señor, en este momento. Amén y amén. Voy a recordarte algunos textos. A ver, ¿de qué te acuerdas? Primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 10:10 dice, el ladrón viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Fueron los primeros textos cuando encontramos el camino del Señor que se nos predicó y que ahondamos y que nos impactó en la vida nueva, la vida cristiana naciente en cada uno de nosotros. Pero nos quedamos en el nivel de capacidad que teníamos en ese momento de entender lo que era la palabra. En estos tiempos estoy tratando de tomar esas mismas palabras, esos mismos textos que fueron común cuando comenzamos y darle la profundidad y darle el arraigo verdadero que tiene en el crecimiento de nuestra vida cristiana, fundamentándonos verdaderamente en lo que cada texto quiere decir. En estos textos que yo acabo de leer, la palabra clave y central es vida, vida, vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, ¿verdad? El que cree en el Hijo de Dios tiene la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice el Señor, el ladrón viene para hurtar, robar y destruir, y yo he venido para que tengan vida. Ahora, ¿cómo tú asumes esa declaración de Jesús y cómo eso puede afectar tu vida cristiana? ¿De qué manera? Puede posiblemente que haya afectado el intelecto o el concepto que tú has tenido, pero no, fue dicho con una profundidad mayor. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Yo tengo vida y la vida que yo tengo no la quiero tener solamente yo, la quiero que tú la tengas. Ahora, en este discipulado quiero enseñarte cómo esa vida de Dios, ¿verdad?, llegó a ser también nuestra propia vida. Cómo la vida de Dios llegó a ser nuestra propia vida. No es que vemos a Dios con la vida que tiene y nosotros separados de esa vida. Ahora, ¿cómo llegó esa vida a ser parte de mi vida? A esa vida que yo les estoy expresando hoy, le hemos llamado la vida Zoe. La vida Zoe en el griego, la vida Zoe, la vida de Dios. Ahora, cuando vemos a Apocalipsis capítulo 22 y el verso
1 y 2, voy a leerlo y síganme. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida. Me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y uno a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces la palabra usa la analogía del fluir de un río, así como el río, ¿verdad?, sale de su naciente y se reparte por todas las montañas y llega. Así es la analogía, la comparación que Dios hace con la vida que viene de Él, es decir, nace, tiene una fuente, nace y se reparte, llega y se extiende, ¿verdad? Es lo que el Señor nos está diciendo. Es decir, hemos establecido que Dios es la única verdadera vida en sí mismo. Solo Él tiene esa clase de vida y más nadie tiene esa clase de vida. Ahora, ¿cómo esa vida podría llegar a ser nuestra vida? ¿Cómo puede llegar a ser ella nuestra vida? A través de su fluir, desde su trono de gloria hasta nuestro espíritu. Este fluir. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo mi vida puede ser impregnada de esa verdadera vida? ¿Cómo este fluir siguió? Ahora, vamos a estudiar este fluir en dos fases. En la primera fase, esa vida se presenta a nosotros, mas no se comparte, no se imparte, sino que se presenta. En la primera etapa dice, el verbo se hizo carne, ¿verdad? Así que antes de que Cristo viniera a los hombres, Dios estaba en el cielo y el hombre en la tierra. Entonces el hombre nada tenía de Dios, ni Dios nada tenía del hombre. Había una separación abismal, ¿verdad?, entre Dios y el hombre. Entonces, antes de eso no había nada. Acuérdense que por razón de la caída del hombre hubo una separación abismal. Entonces, desde antes de esto, nada había. Ahora, la Biblia dice que Él no escatimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó y tomó entonces nuestra naturaleza. Es decir, se hizo carne nueva, se hizo carne. Así que en Juan capítulo 1 y verso 1 y 14 dice, en el principio era el verbo. Así son versos claves, son versos que nosotros escuchamos. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, vimos su gloria. Una cosa es ver y otra cosa es tener lo que veo. Así está diciendo que lo que nosotros vimos fue su gloria, ¿verdad? Entonces en la primera fase nosotros vimos su gloria, mas no tuvimos, ¿verdad?, lo que vimos. Así que en él, esa es la primera fase. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que esto hizo posible que saliera desde los cielos para estar en medio de los hombres. Si tú comparas esto con el primer texto de que era como el río, ¿verdad?, que salió resplandeciente como cristal, que salió del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad y uno a otro lado del río estaba el árbol de la vida, salió de allá. Lo que quiere decir es que como el fluir de un río vino y se presenta a nosotros. En Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la razón, y en él estaba la vida. Ahora, la razón de esta declaración
es porque esta vida no estaba en nadie más. En Él estaba la vida, solo en Él estaba la vida, en Él y solamente en Él. Entonces ningún hombre todavía era portador de esa vida. Así que mi amado hermano, el nuevo pacto es tremendo porque nos vino a traer eso. Esto es importante que usted y yo lo sepamos. En Él estaba, no en mí, no era yo, no era nadie el portador de esa vida. Pablo en primera de Timoteo dice en el verso capítulo 3 verso 16, e indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, número 1, justificado en el Espíritu, número 2, visto de los ángeles, número 3, predicado a los gentiles, número 4, creído en el mundo, número 5, recibido arriba en gloria, número 6. ¡Wow! Tremendo. Cómo esa vida que sale comenzó y fue pasando y fue pasando y fue pasando. Primero fue manifestado en carne. En el principio, ¿verdad? Era el verbo era con Dios y ese verbo se hizo carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Cómo esa vida llegó, pasó y luego sigue hacia arriba en la resurrección. Eso es lo que me está enseñando esta realidad. En primera de Juan 1:2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado, se nos ha manifestado. Ahora, cuando Él estaba en la carne, dijo que Él era la vida. Entonces la vida tuvo que tener carne para ser presentada en medio de nosotros. Fue manifestado a nosotros. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dice el Señor Jesús. Y nadie viene al Padre si no es por mí. En esta etapa, primera etapa, Él se manifestó como vida en medio de los hombres, pero nosotros no pudimos recibirla en nuestro interior como nuestra vida fue manifestada. Esa fue la primera fase en que esta vida vino a nosotros. Pero en la segunda etapa, en una segunda fase, dice que esta vida ahora, dice en esta etapa, Él fue hecho espíritu vivificante o espíritu vivificador. Fue hecho espíritu vivificante. Ahora, primera de Corintios 5:15, verso 45, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Espíritu vivificante. Ahora tenemos dos manifestaciones de esa vida. La primera en carne, pero ahora como espíritu vivificante. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando yo quiero poseer un cuerpo, siendo yo un cuerpo, tengo que desalojar el cuerpo que yo quiero invadir. Porque somos verdaderamente, no puedo llenar otro cuerpo, no puedo meterme en otro sin dejar de desalojar al que está. Ahora, cuando el Señor se viene y se vuelve espíritu vivificante, ahora sí puede el Señor, Él puede entrar con su vida en cada uno de nosotros. Así que hay dos cosas que Jesús originalmente no era. Jesús originalmente no era, pero en el tiempo Él tuvo que hacerse. Ahora, lo que Jesús no era y en el tiempo tuvo que hacerse, lo hizo por razón de impartir esa vida en nosotros. Lo primero que Jesús no era carne.
Y la Biblia dice que se hizo carne. Usted me dice, pastor, ¿usted por qué dice que Él se hizo carne? Porque la Biblia dice que se hizo carne, y si se hizo carne es porque no era carne. Jesús no era carne, sino que se hizo carne. Y la razón de hacerse era manifestarse a nosotros como la vida. Amén. Y aquel verbo, dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así estuvo el Señor manifestándose con sus discípulos, con la gente, con el público. Estuvo manifestándose en carne, pero después de 30 años, después se hizo espíritu vivificador. ¿Por qué dice que fue hecho carne? Porque no era. ¿Por qué se dice que fue hecho espíritu vivificante? Porque no lo era. Él dijo de sí mismo que él era el grano de trigo. Él era el grano de trigo. Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora, cuando Cristo viene y padece en la cruz del Calvario, fue lo necesario para cumplir el principio vivificante. El Señor usa la analogía de la semilla y dice, si tú siembras una semilla, si nunca la siembras, nunca va a tener un fruto. Pero si el grano de trigo cae y muere, entonces trae mucho fruto. Si no muere, queda solo. Pero si muere, lleva fruto. Así que la muerte de Jesús vino ahora a traernos vida a nosotros. Él es el grano de trigo sembrado, ¿verdad?, en la tierra, y al morir se hace espíritu vivificante, desata el potencial de vida de Dios en la vida de los hombres. Así que, mi amado hermano, la religión cristiana, el evangelio que el Señor nos mandó a predicar, no es un evangelio solo de conceptos, solo de historias, es un evangelio de experiencia, de cambio, de naturaleza, de cambio, de vida, de sentir la vida latente de Dios en cada uno de nosotros. Él dice, el que en mí cree, tiene vida. Tiene vida, así que es asequible por un acto de fe apropiadora de esa vida que Dios quiere darnos a nosotros. Qué bueno, qué bendición, amado hermano, es decir yo soy hijo de Dios, y decir hijo de Dios no por la adopción humana, sino por ser filial, por ser nuestra familia, por tener y contar con el ADN de nuestro Señor. Así que, amado hermano, vamos adelante, y dice aquí ahora en 1 Corintios, dice aquí en 1 Corintios 15:36, dice Pablo, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Si no muere antes. Hermano, eso es la verdadera el verdadero evangelio, en el cual yo tengo que tener esa experiencia. La vida de Dios late dentro de ti, late dentro de ti. Ahora bien, la carne es el elemento para la redención, y el espíritu vivificante es el elemento para impartir su vida en nosotros. Él fue la roca herida en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. Dice aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña, le dijo el Señor a Moisés en Horeb. Golpearás en la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Este Cristo que hoy se nos presenta a nosotros fue la figura de esa roca y de esa peña en el Antiguo Testamento, esa peña que tenía que ser golpeada para que pudiera salir el agua, y después de ser quebrada, entonces se liberaba el agua, y el que bebiera de esa agua
¿verdad? Tendría la experiencia, bebería el agua. Y Moisés lo hizo así en presencia de todo el pueblo de Israel. Primera de Corintios 10:4 dice, todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! Hermano, la figura para que el hombre entendiera y no se desviara, y cuando esto lo viera recordara, esto fue lo dicho, esto fue lo mencionado, que ahora con mayor claridad me llega en este momento para eso, para ahondar, profundizar y establecer la verdadera realidad por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Así que mi amado hermano, qué tremenda bendición. Juan capítulo 19, verso 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Al instante salió sangre y agua. Ahora, ¿dónde está la roca? Ahora, la roca estaba colgando de una cruz. Y esa roca que es Cristo Jesús colgante en una cruz fue atravesado por una lanza. Y cuando su costado fue atravesado, salió de su costado agua y sangre. Simbolizaba el agua, la vida de Dios que la humanidad ahora podía beber, podía tomar, podía estar con él. Entonces en Juan 4, en el verso 10, respondió Jesús y le dijo, a la mujer samaritana le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y tú le darías agua viva. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. El evangelio no es conocer, el evangelio no es aceptar solo la doctrina, esa es una fase. El evangelio es beber, el evangelio es paladear, el evangelio es beber a Cristo, permitir que su vida sea transferida a mi vida. Eso es lo que es el evangelio. Así que mi amado hermano, es importante que esto usted lo entienda. Así que salió del trono, ¿verdad? Como el fluir de un río. Después de esto miré un río limpio de agua de vida resplandeciente. Ahora, ¿cómo vamos a entender este texto? Voy a repetirle, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, uno y a otro, y al lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Dice que el río venía del trono, ¿ya? Entró, entonces cuando sale del trono, entró en Jesús de Nazaret. Esa vida entra en Jesús de Nazaret. ¿Ya? En él, dice Juan 1:4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Luego que Jesús tiene esa vida impartida por el Padre, entra ahí Jesús en Nazaret. Ahora Jesús pasa esa vida a sus 12 discípulos. Aleluya. Entonces en Juan 4:14 dice, mas el que bebiere de esta agua yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Entonces los discípulos comenzaron a beber. Ahora que los discípulos tienen esa agua, ahora esa agua salió de los apóstoles como un río de agua. Acuérdense cuando el día de Pentecostés Él llega y los llena del poder del Espíritu Santo, y ahora le dice a ellos, salgan ahora, y ellos salieron como ríos impregnados de la vida de Dios, y muchos de ese mundo, de esa vida, comenzaron a beber de la vida que salía de los apóstoles. Entonces tenemos ahora la vida en los apóstoles, y ahora la tenemos en el mundo, recibido
por los apóstoles. Juan 7:38, él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, la razón para yo recibir la impartición era creer en Él, y cuando yo creía en Él, entonces de mi interior correrían aguas de vida. Así que mi amado hermano pasó por los santos de todos los siglos, entró en nosotros, luego saldrá de nosotros y entrará en millones y millones de almas. Donde quiera que vayamos, vamos a llevar la vida fluyendo y produciendo nueva calidad de vida. Por eso se habla tanto de ir, impartir el evangelio, de predicar el evangelio, porque Cristo lo que vio, Dios lo que vio, fue que un río que nacía, salía y inundaba todas las naciones de la tierra. Así como el agua cubre la mar, así será llena la tierra de la gloria del Señor. Así que eso es la realidad, y ese es el énfasis de la iglesia. Tenemos el compromiso de vertir esa vida, ese agua de vida que Cristo, por medio de los apóstoles y por medio de los que nos predicaron a nosotros, a Él se impartió a nosotros. Ahora nosotros tenemos que impartir esa vida. Así que mi amado amigo y hermano, más hermanos y líderes, no puede usted vivir un evangelio sin permitir que otro viva la vida que usted recibió del Dios Todopoderoso. Qué tremendo compromiso, pero un compromiso glorioso. Donde quiera que tú estés, los demás tienen que beber de esta vida. Dios te bendiga, y hoy quiero orar por ti, y quiero que tú verdaderamente le des otro nivel al ministerio, sabiendo que no solamente impartes letra, impartes conceptos, impartes lecciones, sino que impartes la vida de Dios que está dentro de ti. Padre, gracias por esta palabra, y ahora, Señor, te pido que tú nos ayudes. Bendice a cada discípulo con esta palabra real, Señor, y le damos, oh Dios Santo, que la unción que tú tienes venga sobre nosotros para poder recibir lo que tú nos das. Es un ministerio de impartición, Padre. Oh Señor, el Verbo se hizo carne y se manifestó, y lo vimos, pero no se quedó solo en verte. Pasó al nivel de recibirte, de ser impartido, y tú darnos tu vida. Gracias, gracias. Amén y amén. Dios te bendiga. Qué bendición haber estado contigo. Hasta pronto, mi querido amigo, mi querido hermano y hermana.